6 de la tarde, 4 minutos en Colombia, la misma hora en Washington, donde tenemos información de última hora, pues acaba de fallecer la mujer que fue baleada en el Capitolio en los Estados Unidos. Hace unas horas les contábamos sobre una mujer que en medio del caos fue baleada y ahí están las imágenes. Esa es la mujer que hace tan solo minutos falleció en un hospital en Washington. She needs fucking help! She needs help! Get back! She's gone, man. You can't save her, we're here! You gotta get EMS here! Get back! Estas son las imágenes, dolorosas imágenes donde se escucha a un hombre gritar, ella necesita ayuda desesperadamente. Fue una mujer que fue herida de bala en el pecho en medio de una manifestación que se tornó violenta, por decir lo poco, una manifestación que habría sido incitada por el presidente Donald Trump, y se adentraron al Capitolio hombres y mujeres armadas. Una de esas personas disparó contra esa mujer que le costó la vida, esa herida que habría recibido. Alcanzó a llegar a un hospital en Washington. Se sabe que además de esa mujer, otros policías resultaron heridos. La identidad de esta víctima mortal aún no se confirma, pero deja una herida de sangre y de muerte en medio de lo que se supone sería una celebración hoy de la democracia, cuando se reuniría el Congreso de los Estados Unidos para certificar la victoria de Joe Biden. Los votos del colegio electoral pues terminó siendo un episodio lamentable en la historia de ese país, cuando miles de personas cercaron el Capitolio y algunas ingresaron armadas, disparando contra policías y contra esa mujer cuya imagen perturbadora hoy da la vuelta al mundo. Una mujer que falleció, que perdió la vida en un día que ella tal vez pensó sería tan distinto, en un día donde lo que se esperaba era una ceremonia en el Capitolio, una ceremonia que se sabía que iba a ser larga, ya que algunos republicanos habían aclarado desde un principio que objetarían el resultado de las elecciones en algunos estados, pero tal vez esa mujer que murió hace tan solo minutos nunca imaginó que este día podría llegar a ser su último, que este día, cuando ella asistiría al Capitolio, el que se considera uno de los edificios más seguros del mundo, en un país que mantiene en vilo su seguridad por temor al terrorismo, pues justamente muere baleada por un estadounidense. Aún no se sabe quién fue la persona que le disparó. Lo que sí se sabe es que se trataba de alguien en esa multitud de manifestantes a favor del presidente Donald Trump que llegaron hasta el Capitolio y que lograron durante varias horas tener totalmente en jaque a por lo menos 100 legisladores que habían quedado atrapados en la sala del Congreso de los Estados Unidos. Ya fue hasta que llegó la Guardia Nacional por orden del presidente Donald Trump que lograron desmantelar esa manifestación y ponerle fin a ese episodio de violencia. En este momento, los medios de comunicación en los Estados Unidos informando sobre esa noticia de esa mujer cuya identidad de nuevo aún no se sabe. Una persona que se vio en video como paramédicos lograban sacarla del edificio del Capitolio ensangrentada. Ahora falta ver quién era, si acaso era una funcionaria pública, si acaso era una empleada del gobierno federal y quién fue la persona que le disparó, si es que se puede llegar a hacer eso. Lo que sabemos es que hay por lo menos uno o dos policías también heridos, que se ha logrado controlar algo de la multitud allí en el Capitolio, sobre todo después de que la alcaldesa de Washington ordenara toque de queda a partir de las 6 de la tarde de hoy, es decir, toque de queda que ya está
en efecto desde hace 9 minutos, lo cual obliga a los residentes de la capital a guardarse en medio de este día triste para la democracia de ese país y del mundo también, siendo Estados Unidos una de las democracias más antiguas del planeta y hasta ahora una también de las más respetadas. El presidente electo Joe Biden habló ante los estadounidenses pidiéndole al presidente Donald Trump en la Casa Blanca que hiciera un llamado para que cese de inmediato la violencia. Poco después el presidente salió no en televisión como lo pidió Joe Biden, sino por medio de su cuenta de Twitter con un video diciendo que las personas, sus simpatizantes, deberían de regresar a casa, pero que de todas formas entendía su rabia contra la gente mala que le habría robado la elección. Usó esas palabras generando un ambiente aún más tenso y de división en los Estados Unidos y en la capital, por supuesto. También se encontraron 2 bombas pequeñas, bombas caseras, una de ellas en la sede del Partido Republicano, también en la sede del Partido Demócrata, y se reportaron incidentes similares a lo que sucedió en Washington, pero en menor escala, en otros capitolios estatales. Se sabe que hay disturbios en diferentes puntos de los Estados Unidos, los capitolios en Texas, en California, en Kansas, también en Georgia. Se ha visto disturbios, los estados donde hay disturbios, específicamente Texas, California, Michigan, Georgia, Oregon y en Kansas. En esos estados se han registrado personas que han tratado de entrar de manera violenta, militantes de grupos de ultraderecha a esos capitolios estatales, eso poco después de que se registraran las protestas que estábamos viendo y que vimos durante toda la tarde en Washington. Aumentan en este momento los llamados al presidente Donald Trump para que renuncie. Algunos demócratas, inclusive republicanos, acusándolo de haber programado una especie de toma, una especie de golpe de Estado de un golpe por lo menos de esta manera violenta para tratar de impedir que certificaran la victoria de Joe Biden. La noticia entonces es que esa mujer herida en el Capitolio, esa mujer que vimos como trataban de salvarle la vida, pues no lo logró. Falleció hace poco en un hospital en la capital de los Estados Unidos. Se convierte en víctima mortal de un día que supuestamente sería un día para reconocer la victoria de Joe Biden, un día que pasará a la historia de los Estados Unidos como uno de los más trágicos. Se está hablando de que fue programado durante meses, que esta violencia hoy no fue gratuita, que fue provocada en parte por el discurso del presidente Donald Trump, que lleva diciendo desde mediados de noviembre que le fueron robadas las elecciones y que él habría sido el ganador en diferentes estados, y eso era justamente lo que él estaba tratando de decir hoy durante una marcha, y fue lo que dijo hoy durante una marcha, que le fueron robadas las elecciones, y ese llamado suyo y esa queja suya interpretada de manera violenta por miles de simpatizantes, mayormente de grupos de extrema derecha que habrían llegado de diferentes puntos de los Estados Unidos para sumarse a una marcha inicialmente pacífica, pero que claramente traían otras intenciones, y esto quedó comprobado. Fallece entonces una mujer que se convierte en víctima de un día que pasará a la historia como uno de los más tristes en la democracia de los Estados Unidos. En Colombia son las 6 de la tarde y 13 minutos de la misma hora en Washington, donde ya entró en efecto ese toque de queda, donde los capitalinos estarían guardados en este momento en sus hogares y donde hoy lamentan la muerte de una mujer en medio de esas protestas violentas en el Capitolio en Washington. 6 de la tarde y 13 minutos, somos Semana Noticias. Si hay otra noticia de última hora, seremos siempre los primeros en traerla. Buenas tardes.